Mi equipo está integrado por Barón Ceja Estefanía, Cruz Escalante Angélica, Gómez García Alejandra, González Mejía Ana Lilia, Jiménez Botello Erika Lisset, Martínez Ponce Juana, su servidora, Percastre Sánchez Janet, Rodríguez Romero Araceli, Velázquez Pavón Fanny Rosario. El tema que vamos a hablar es de métodos de proyectos de Kilpatrick. En los medios educativos de los Estados Unidos, William Heath Kilpatrick es conocido sobre todo como colega de John Dewey, con quien trabajó en Teachers College de la Universidad Columbia. Kilpatrick es también conocido por haber desarrollado y promovido el método de los proyectos. Él nació el 20 de noviembre de 1871, murió en 1965 en Nueva York. También nos dice que el método de los proyectos está fundamentado bajo una perspectiva constructivista, por lo que el alumno es el encargado de construir su propio aprendizaje a partir de su propio conocimiento previos y comprendiendo dentro de un enfoque globalizador. Se basa en la idea de que todo aprendizaje es teórico, necesita de la práctica para fundamentarse y se orienta como una especie de proyecto de investigación basada en los intereses de los alumnos para ser efectivo. Es todo de mi parte. Bien, como dijo mi compañera, nuestro tema es el método de proyecto Kilpatrick. Yo les hablaré en qué consiste. Bien, este método está basado bajo una perspectiva constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno es el encargado de construir su propio aprendizaje mediante conocimientos que él ya tiene. Este aprendizaje que él construya dependerá de la forma de ser del alumno, de la forma de pensar y de la forma de interpretar todos los conocimientos que ya se tiene. Todo aprendizaje necesita de la práctica para que se pueda fundamentar. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más es decirle una cosa, sino que se tiene que comprobar. Pongamos el ejemplo que hablaremos de colores. Yo les voy a hablar de los colores. Primero que nada tenemos que saber cuáles son los colores primarios, que serían el amarillo, el azul y el rojo. Ya teniendo bien definidos esos colores, digamos que vamos a hacer colores secundarios. Los secundarios son la mezcla de dos colores primarios. Supongamos que mezclamos el azul con el amarillo, nos va a dar un tono de color verde. Y después vamos a hacer un color terciario. El terciario es la mezcla de un color primario más un secundario. Si nosotros mezclamos un color verde con un azul, nos va a dar un azul turquesa. Pero aquí yo ya nada más estaría diciendo teoría. ¿Qué tendrá que hacer para que este método fuera efectivo? Basándome, si trabajo bajo este proyecto de trabajo de Kilpatrick, pues tendría que comprobarlo ya sea con una paleta de acuarelas o con las pinturitas para hacer mezcla de colores y así sucesivamente. Quiere decir que ahí ya se fundamentó y se construyó un conocimiento mediante la práctica y la comprobación de lo que yo ya estaba diciendo. Bien, también dice Kilpatrick que define su proyecto bajo su proyecto como un plan de trabajo libremente elegido con el objeto de realizar cosas que a los alumnos les interesen. Quiere decir que podemos tener la libertad de elegir el tema del que se va a hablar para poder investigar y llegar a la construcción del conocimiento o para que se nos quede bien grabado del tema que vamos a hablar. Este método se orienta como una especie de proyecto de investigación basado en los intereses de los alumnos para que éste sea efectivo. Nuevamente, vemos que este método consiste en que el alumno construya su aprendizaje mediante prácticas, mediante proyectos, mediante experimentos, para que después pueda construir su aprendizaje. Bien, chicos, por mi parte sería todo. Los dejo con mi compañera
para seguir ahondando en este método, en este tema tan interesante. Realmente es bueno. Veamos qué nos dice mi compañera. Hola, buen día, soy Alejandra Gómez. Yo a continuación les explicaré las fases del método de proyectos de Kilpatrick. Si bien sabemos, Kilpatrick define el proyecto como un plan de trabajo libremente elegido con el fin de realizar, de hacer algo que nos interesa. Pero para poder llevar a cabo este proyecto es necesario contar y cumplir con estas tres fases. La primera fase es el diagnóstico y la elección del tema. La segunda fase es la planificación y la tercera fase es la conclusión. Para poder cumplir la primera fase es necesario contar con las ideas y los intereses de los alumnos, ya que en ellos centramos el proceso de enseñanza-aprendizaje en algo que les será atractivo, prácticamente de su gusto. Y esto nos va a facilitar que les atraiga ese tema y su motivación se mantenga firme. Una vez teniendo elegido el tema, pasamos a la segunda fase, que es planificación. En esta fase es importante, pero muy importante, la labor del docente, ya que es el encargado de programar las actividades, los recursos didácticos, espacios y tiempos. Una estrategia que podemos utilizar es responder a una serie de preguntas sobre el proyecto. A continuación se las diré. La primera pregunta es ¿qué? Prácticamente es el nombre y la descripción del tema. La segunda es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Dar una justificación de por qué se ha elegido ese tema, qué finalidad vamos a buscar y a obtener. La siguiente pregunta es ¿cómo? Que viene siendo la metodología y las actividades. Si bien sabemos que metodología vienen siendo como los métodos a seguir. La siguiente pregunta es ¿con qué y con quién? ¿Con qué? Es prácticamente los recursos, se podrían decir didácticos, el recurso material, y con quién en este caso son los alumnos, las personas. Y la última pregunta es ¿cuándo? En esta última pregunta de cuándo, prácticamente es un cronograma. Para aquellos que no saben qué es un cronograma, es un gráfico o una tabla en la cual se establecen las actividades que se van a llevar a cabo para poder cumplir ese tema. Un ejemplo es el cronograma del día de mañana, en el cual se dice que se va a ver una película. Entonces se tiene que establecer en esa tabla, ver película, el tiempo estimado, aproximadamente duran 1 hora y media, 2. Y posteriormente se va a realizar la actividad de un análisis de la película. En este caso se colocaría análisis de película, tiempo estimado 20 minutos. Y por último es la fase de conclusión. Esta fase de conclusión consiste prácticamente en plasmar todo el trabajo realizado, desde la elección del tema hasta la generación de actividades, que vendría siendo la planificación. Para poder plasmar el tema se puede hacer de distintas formas. Una de ellas es una redacción, otra podría ser un documento audiovisual, la otra podría ser utilizar un mural en el cual se plasmen las ideas. Buenas tardes, mi nombre es Fanny y yo les voy a hablar del tema de enfoque de proyectos. Asume una perspectiva situada en la medida en la que se busca acercar a los estudiantes al comportamiento propio de los científicos sociales, enfatizado el proceso mediante el cual adquieren gradualmente las competencias propias de estos, por supuesto en sintonía con el nivel educativo. En la conducción de proyecto, los alumnos contribuyen de manera productiva y colaborativa en la construcción del conocimiento en la búsqueda de una solución. ¿De qué se trata este tema? De que nosotros como alumnos somos responsables del empeño
y lo que queramos aprender, porque nuestros profesores nos están transmitiendo su conocimiento y nosotros tenemos que transmitir ese conocimiento en un futuro a nuestros alumnos cuando ya seamos docentes. Y este aprendizaje es por competencias. ¿A qué se refiere esto? Hay 3 tipos de aprendizaje por competencias. Y el primero es el ser, que se basa en competencias sobre relaciones. Este es de automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo. El segundo es el saber, que es por competencias cognitivas y de razonamiento, que consisten en explicar, comprender, analizar y argumentar. El tercero es el hacer. Estas competencias son prácticas que se basan en procedimientos y estrategias. ¿De qué nos sirve todo esto? Todo este aprendizaje de competencias nos sirve para poder tomar buenas decisiones en un futuro, ya sea en nuestra vida laboral, educativa o personal. Entonces, pues ahora sí que este tema nos deja que nosotros seamos responsables del aprendizaje que vamos a tener. Todo esto es como una cadena. Todo lo que nuestros profesores nos están transmitiendo, nosotros se los vamos a transmitir a nuestros alumnos. Es nuestra responsabilidad poner todo el empeño y las ganas en poder aprender y obtener un buen conocimiento. Espero les haya quedado muy claro este tema, compañeros, y les haya gustado esta explicación que les di. Los dejo con mi compañera. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Compañeros, yo les voy a explicar lo que es un proyecto acto propositivo. Este ocurre en un entorno social determinado. A través de este tipo de proyecto que entusiasma e involucra al que está aprendiendo, es posible articular e enseñar acorde a las leyes del aprendizaje, las cualidades éticas de la conducta, las actividades individuales del alumno y la situación social en el que se desenvuelven. Cualquier tipo de variable de existencias de la vida que se hace por un propósito dominante. A través de un proyecto propositivo, se entusiasma e involucra al que está aprendiendo. Según Kilpatrick, identificó 4 tipos de proyectos. El número 1 es a base de las experiencias, en que el propósito denominante es hacerlo efectuar algo, dar cuerpo a una sinfonía o a una escritura, etc. El número 2 es este proyecto consiste en una aprobación positiva y placentera de una experiencia. Por ejemplo, cuando disfrutamos de algo que nos gusta hacer mucho. El número 3 es el propósito dominante en la experiencia. Es resolver un problema, desentrañar un acertijo o alguna dificultad intelectual. Y el número 4 son experiencias en que el propósito es adquirir un determinado grado de conocimiento o habilidad, la cual la persona que aprende aspira a un punto específico de su educación. Buen día, compañeros. En este método, Kilpatrick va a clasificar los proyectos en 4 tipos. Recordemos que el fin de estos proyectos va a ser el facilitar un acercamiento a la investigación y a la construcción de nuevos conocimientos, partiendo siempre de las necesidades, dudas, motivaciones e intereses de los pequeños o de los alumnos. Como número 1 tenemos los proyectos de creación o producción. Este tipo de proyecto está basado en la elaboración o construcción de algo en concreto, determinando qué buscamos o qué queremos descubrir. El propósito de este proyecto va a ser el hacer o el efectuar algo de manera material. Un ejemplo en el ambiente educativo podría ser la elaboración de algún poema,
alguna maqueta, realizar alguna narración, confeccionar algún juguete. Todas estas ideas en este tipo de proyectos se van a materializar. Como número 2 tenemos los proyectos de apreciación, recreación o consumo. El objetivo de este tipo de proyecto va a ser el disfrutar de alguna experiencia estética y placentera, todo aquello que nos va a dar un entretenimiento, distracción o diversión. Aquí vamos a aprender a utilizar algo ya producido. Por ejemplo, igual la organización en alguna escuela de alguna kermés, alguna obra de teatro, realizar alguna fiesta. El objetivo de esto, como ya lo había dicho, es disfrutar de alguna experiencia, tanto visual como auditivo. Existen también otros 2 tipos de proyectos, los cuales les va a explicar mi compañera Araceli. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Continuamos con los siguientes 2 puntos de proyecto de Kilpatrick. Como vimos ya con mi compañera, Kilpatrick clasifica el proyecto en 4 puntos. Ya vimos 2 puntos y damos seguimiento al tercer punto, que es la solución de problemas. Y la solución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso, que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por problema se entiende un asunto del que se espera una solución. Por ejemplo, analizar un teorema matemático. Y esto se refiere a la afirmación que tiene la posibilidad de ser demostrada mediante argumentos lógicos y operaciones matemáticas. Pasamos al siguiente punto, que es la adquisición de un aprendizaje específico o adiestramiento. Y para esta adquisición de aprendizaje, en este caso, quien transmite el conocimiento es el maestro, quien debe ser un guiador y coordinador, cuyo propósito es desarrollar el aprendizaje personal y las competencias básicas necesarias para el aprendizaje y desarrollo. Por ejemplo, un alumno que se prepara para la docencia debe tener saberes previos de lo que implica esta profesión, como lo son retos, prácticas, estrategias y enseñanzas que dentro del estudio de esta carrera están siendo impartidos por su catedrático. De esta manera se enriquecen los saberes previos que tiene en un inicio al modificarlos y obtener una mejor preparación en la carrera que ejercerá. Gracias. Y les voy a hablar sobre el rol del docente en esta metodología. Bueno, el rol del docente se identifica mucho por cómo el docente se maneja como una guía que hace el acompañamiento al alumno. El acompañamiento que se hace es en la construcción dentro del aprendizaje. De hecho, también se le puede decir al docente como instructor, un maestro, una persona que hace todo el acompañamiento como tal. También pues, el docente está dedicado a fortalecer el aprendizaje del alumno. También es que como tal se le está haciendo todo el acompañamiento al alumno para que haga todo
interés en el tema. Pero también nos pasa sobre lo que es esa línea de también exigirle que sea experto, porque obviamente también tanto como el alumno como el docente van haciendo pues ese proceso de enseñanza-aprendizaje, van de la mano, los dos van quedando en todo esto. Entonces ayuda en ello. También también ayuda a que el alumno reflexione sobre los temas, también hace todo ese proceso también de pensar y reflexionar y relacionar los conocimientos que se van adquiriendo, no solamente quedarse con lo que, pues con lo poco que se va investigando, que se va teniendo, ¿no? También, o sea, crea ese ambiente o crea esa inquietud o ayuda a esa inquietud al alumno a decir, tú vas a investigar sobre esto, o ayuda a esa inquietud al alumno a decir, tú vas a investigar sobre esto, entonces vas a investigar sobre esto, yo te voy a ayudar a que sigas investigando sobre tal. Mira, a mí no sé, puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, algo como escoger una carrera, ¿no? Es decir, el maestro o los docentes, ya me lo comentaba el profesor, ¿no? El profesor hace como de una forma, al momento de enseñar o de transmitirte los conocimientos, hay muchos profesores que de alguna forma te dan esa inquietud o te inculcan esa curiosidad de seguir aprendiendo, o te gusta tanto la forma en la que ellos platican de su profesión y tú dices, me interesa saber más, quisiera saber más, quisiera estar como más dentro del tema, o incluso hay el que dice, yo quiero ser como él, ¿no? Entonces es como que aquí en esa parte pues no hay como que tanto como esa parte de que quiera ser iguales, ¿no? Simplemente que lo va orientando y lo va ayudando a que trascienda pues tanto en los puntos de vista como personales y sociales. Entonces, esto es mi parte. Continuamos con la exposición. Hola compañeros, buen día. En conclusión, el método de proyectos propone que los niños logren una auténtica experiencia en la que estén verdaderamente interesados, que las actividades tengan propósitos definidos, que el pensamiento sea estimulado, que el alumno observe para utilizar los instrumentos y que los niños comprueben sus ideas por medio de su aplicación. El docente solo es un facilitador y los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje, en el que se van transformando a través de las experiencias, participan activamente en el proceso didáctico, planeación, desarrollo o ejecución y evaluación, y proponen, argumentan, planean, deciden, hacen, evalúan, construyen en su realización. Al unificar los intereses de los alumnos con acción en el mundo y el destacar el acto deliberado e ilusionado, el método de proyectos nos da un ejemplo de la continuidad de la educación y la vida, del saber y el hacer. Más allá de esto, la habilidad y la decisión de hacer partícipe al alumno de estos actos permite a las personas controlar sus vidas y actuar con atención para llevar a un buen puerto sus valiosas actividades. Estos rasgos, a su vez, permiten a las personas ejercer su responsabilidad moral. Una persona de estas características, observa Kilpatrick, representa el ideal de civismo democrático. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.